Conocí a Aya de la Torre desde abajo y desde lejos el 15 de agosto de 1931. Recuerdo la fecha bien porque fue la fecha de su entrada triunfal en Lima como candidato presidencial, en la primera oportunidad en que se convocó al electorado para elegirlo. Yo era uno de los tantos miles de muchachos que acudió a la Plaza San Martín a recibir a esta voz nueva que nos traía desde lejos una nueva verdad, en la cual nosotros presentíamos que había de haber rumbo peruano por muchos años. En los meses siguientes fui un grito más en las manifestaciones, un pañuelo blanco en los desfiles, un entusiasmo juvenil recorriendo las calles. Personalmente le estreché la mano a la salida de su larga prisión de 16 meses en el Panóptico, cuando estuvo a punto de ser juzgado por una corte marcial a raíz de la Revolución de Trujillo. La amnistía lo comprendió en agosto de 1933 y fui con otros muchachos ya del partido, inscritos, militantes y devotos, a una pequeña casa en Miraflores, donde él nos recibió y nos trató con simpatía y con alegría. Meses después me distinguió con un grupo de compañeros de nuestra edad y nos atrajo para formar lo que se llamó entonces el Buró de Conjunciones, una especie de secretaría juvenil del jefe del partido. Allí nació mi relación directa y ahí lo conocí más. ¿Qué fue lo que lo unió a él? ¿Primero la amistad y luego la ideología política, o a través de compartir ideales políticos se fueron haciendo amigos? Debo confesar que mi primera identificación con Víctor Raúl fue una identificación intelectual. Meses antes de conocerlo y de oírlo, había leído un ensayo suyo en el primer número de la revista APRA, que circuló en Lima poco después de la caída de la dictadura de don Augusto Leguía. El razonamiento político sustancial de entonces, las razones por las cuales un muchacho y un peruano debía ser de izquierda, pero de una izquierda nacional, democrática, auténtica, americana, estaban consignadas en ese artículo. Era un artículo destinado a una encuesta hecha entre escritores y políticos latinoamericanos. Luego vino la lectura de algunos de sus libros, la difusión de sus obras, un convencimiento, reitero, intelectual. La otra etapa, la adhesión personal, la identificación con el hombre, con su perspectiva, con su modo de encarar las cosas, con su estilo de pensamiento y de vida, vino después en el trato. Es una relación muy especial que nos liga a Víctor Raúl Aya de la Torre, a muchos hombres de mi generación. Nosotros le hemos llamado desde el año 31, 32, 33, cuando él apenas era un hombre de 35 a 40 años, le llamábamos ya el viejo. Lo seguimos llamando el viejo, porque ahí había una suerte de reconocimiento de una paternidad intelectual y política. Él es el hombre que nos ha hecho a nosotros, el hombre que nos ha enseñado una teoría política, que nos ha brindado un programa, un conjunto de ideas propio, legítimo, peruano y americano, y nos ha dado también una experiencia personal de devoción, de sacrificio y de entrega. De modo que mi caso, y no creo que mi caso sea único desde luego, sino es uno entre millares, es el de una asociación de sentimientos con una profesión de fe. Es decir, en el aprista se mezclan por igual ingredientes de convicción intelectual, de pasión, de amor a la causa y de identificación con quien ha sido y es su mejor representante, su símbolo, su fundador y su jefe. Ojalá pueda ser entendida este fenómeno de amor, de lealtad, de convicción y de partidarismo que une a tanto aprista con Aya de la Torre. En los momentos difíciles, doctor, de su vida política, ¿cómo se mostraba él con ustedes? ¿Abatido? ¿Quizá les confesaba a los amigos más cercanos sus problemas o se los guardaba todos para él? Yo creo que una de las características sobresalientes de esta personalidad singular de Aya de la Torre es la de haber sido y ser invulnerable al derrotismo. No creo que haya nadie de los que han trabajado cerca de él que pueda recordarlo en un momento de desánimo, de pérdida de fe, de falta de optimismo. Alguna vez me acuerdo, en momentos muy duros, estando en el exilio, y él en una tremenda persecución, me escribió una carta interesantísima en la que, desmintiendo rumores de que estaba enfermo, dijo: y si alguna vez me enfermo, será de un ataque de fe. Esa frase para mí es muy consecuente con la actitud de él.
Él ha sido muchas veces, ha conocido muchas veces las situaciones de adversidad. Es un hombre al cual se le ha negado la presidencia de la República, se le ha vetado, se le ha hecho fraude, se le ha hecho golpes, se le ha impedido la consumación de un derecho al cual tenía todos los títulos y que era esperado en su consumación por el pueblo peruano. Ha sufrido momentos intensos de disgusto personal, de persecución directa, de haber visto el partido prácticamente en ruinas, y sin embargo nunca se ha sabido que él desfalleciera. Cuando estaba en el destierro en sus primeros años, el partido cabía en un sofá en un momento cuando se produjo una decisión, la época de la ruptura con José Carlos Mariátegui. En los años de clandestinidad, la policía a veces llegó a extremos inenarrables y los mejores hombres del partido estaban o muertos o presos o exilados, pero él, en su catacumba, en su refugio, en su escondite, siguió adelante, escribiendo él mismo la tribuna, a veces repartiéndole el mismo, con la ayuda de Jorge Iriart, que es su leal colaborador, con un grupo decidido y escaso de hombres que en todo tiempo permanecieron a su lado. Cambiaron los hombres, él no cambió nunca. Por eso sigue ahora en la cumbre madura de sus años, impartiendo una lección de optimismo. Yo creo que pocas veces se ha escuchado una cátedra más interesante de fe que la proclamada por Águeda Torre el 28 de julio, cuando dijo que teníamos que hacer una constitución para el siglo XXI. Es un hombre de 83 años que sueña con una cosa que habrá de durar 20 años más. Eso le indica, me parece, la consistencia, la fe, la capacidad, la resistencia y la proyección permanente y por lo tanto histórica que habrá de tener su pensamiento y su obra. Prácticamente durante toda su vida política, doctor, se ha hecho célebre él por sus discursos. ¿Realmente qué significan para él y cómo los elabora? Es un orador siempre muy cargado de ideas y que hace la maravilla además de retener la atención del público por una hora, hora y media, a veces 2 horas. Básicamente, pues, sus discursos, que han sido unos grandes instrumentos de convicción y de comunicación con la masa, se debe primero a una preparación intelectual previa. Ningún orador auténtico improvisa, y menos Águeda Torre, por su cultura, por su preparación. Pero todo ese arsenal de ideas, todas esas consignas, esas frases que se van fraguando en el acontecer mental del orador, adquieren su propia dimensión, su intensidad, su calor y su color frente a la masa. La masa es la gran inspiradora de Águeda Torre. Por eso hay una dimensión especialísima, que diría yo, de comunicación y de afecto entre el orador y el público. Él dijo una vez una cosa muy interesante sobre eso: orador es el que ora y ora el que dice la verdad. Hay también acá una connotación religiosa que me parece puede subrayarse en el estilo oratorio de este gran orador que es Águeda Torre. ¿Con qué personaje importante lo compararía usted? Soy profesor de historia y no me gustan las comparaciones de personajes históricos. Creo que cada personaje es fruto de su medio y de su tiempo. Por lo tanto, resultan generalmente incomparables. No es lo mismo Churchill que Napoleón, Napoleón que Luis XIV, ni Luis XIV que Hitler, ni Lenin es semejante a Alejandro el Magno. Puede haber un trasfondo de parecido, de analogías, pero muy forzado. Y en el caso de Víctor Raúl hay que encuadrarlo, como él diría, en su espacio-tiempo histórico. Y para encontrar una analogía tendría uno que pensar en un país como el nuestro, tan característico, tan típico, con un pueblo tan desvalido, tan antiguamente sufriente, que ha tenido una clase dominante tan egoísta, tan ciega, tan miope y tan irresponsable, en un país carcomido por muchas miserias y que sin embargo alienta en el fondo tantas virtudes auténticas que lo hacen sobrevivir a semejantes desastres. Y en medio de ese panorama surge este hombre especial, con su magnetismo, con su fe, con su capacidad de creación ideológica, de organización política, de proyección oratoria e intelectual. Tiene de muchos predecesores y tiene mucho también de sí mismo. Es un hombre, un peruano excepcional, el peruano del siglo XX. Lo llamó hace poco un inteligente diputado no aprista en el seno de la Asamblea Constituyente, el doctor Ortiz de Ceballos. Es realmente nuestro peruano del siglo XX y el peruano que va a dejar su huella en el siglo XXI. No solo en la Carta Fundamental, en la medida en que esta carta refleje las ideas que él ha venido sembrando
con tesón apostolar, sino como cambio de mentalidad. Este Perú es otro desde que apareció Aya La Torre. Todos hemos cambiado, jóvenes y viejos, civiles y militares. Todos hemos cambiado de mentalidad, tenemos otra perspectiva, otra visión, y aún aquellos que parecen más encarnizadamente adversos habrán de reconocer algún día que ellos mismos han recibido y han sido impactados por este mensaje. Por eso, Víctor Raúl Aya La Torre, peruano del siglo XX, llamado a una proyección universal y americana sobre todo, es un personaje único, es un personaje inolvidable, es para mí personaje incomparable.